A ver, ahora sí. Muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, 21 de noviembre. Hoy tenemos que ver lo que es y lo que corresponde en realidad a un tema muy interesante, ¿sí? A un tema que se llama simulación, ¿ya? Entonces, prácticamente que tiene mucho que ver en realidad con la materia que estoy regentando en este semestre con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hoy y la próxima clase vamos a ver estrictamente lo que es la simulación, ¿ya? A ver, cuando hablamos de simulación, prácticamente en términos, ¿qué les puedo decir? Básicos, estamos hablando de un poco adelantarnos, ¿no? De ver un poco los resultados a futuro de un determinado proceso, por ejemplo. Me explico. Por ejemplo, la simulación, los arquitectos he visto últimamente, justamente estoy en ese área ahora con algunos amigos, ellos qué hacen, por ejemplo, ay, permítanme, ¿qué pasó aquí? Vamos a borrar todo. Ellos qué hacen, por ejemplo, agarran y diseñan, ¿no es cierto? Una estructura, hacen una losa, por ejemplo, hacen en un plano, van a disculpar mi dibujo, ¿ya? No, no está muy bien, pero bueno, ¿no? Hacen ellos una simulación, aquí está su losa, y mediante un sistema, ellos, por ejemplo, simulan de que aquí hay personas, ¿no es cierto? Aquí están sentados, digamos, o es un salón de baile, por decirles, no sé, ¿sí? ¿Y qué es lo que simulan? Digamos que aquí hay un grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En realidad ellos ven si ese peso, por ejemplo, ¿sí? Va a aguantar, por ejemplo, estas estructuras de acá, por ejemplo, estos machones, ¿no es cierto? Y ellos agarran ese tema, ¿sí? Hablando un poco también de arquitectura, que es una de las cosas que por cosas de la vida, no estoy metido, pero hago mucho de diseño a ratos. Por ejemplo, tú ahora, hay un programa que se llama SketchUp, ¿no es cierto? Puedes tener aquí tu cuarto, ¿no es cierto? No sé si han visto, últimamente hay mucho en las redes sociales, ¿no? Y tú simulas, ¿no es cierto? Y acomodas aquí, por ejemplo, tu catre, aquí está tu ropero, ¿no? Aquí algunos mueblecitos, aquí está la puerta, ¿no? Aquí está la ventana, ¿no es cierto? Entonces, simulas, o sea, es un proceso que lo interesante sería hacerlo realmente, pero no, o sea, tú puedes agarrar y puedes diseñar un dormitorio, por ejemplo, ¿no? Acomodando a un lado, a otro lado, ¿no es cierto? Entonces, haces una simulación, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de simulación. Pero ahora lo vamos a enfocar un poco a lo que es la carrera, a lo que es la administración de empresas, ¿sí? Entiendo que en este semestre, por ejemplo, ustedes están llevando, por ejemplo, la materia de proyectos. Si mal no recuerdo, era un periodo antes, incluso hoy día, creo que antes de este curso, ustedes llevan esa materia, ¿no es cierto? Tal vez lo haga el docente, no sé, pero vamos a nosotros hacerlo con ese enfoque, ¿ya? Pero en primera instancia vamos a agarrar y vamos a dar algunos principios básicos de lo que es la simulación, ¿ya? Entonces, recapitulando hasta aquí, estamos hablando de la simulación cuando nos adelantamos a un proceso incierto, ¿no es cierto? Algo que no conocemos, ¿sí? Por ejemplo, esto de la losa, antes de construir, nosotros podemos hacer esa simulación. Nosotros sin tener el cuarto, podemos acomodar, podemos visualizar, podemos ver si hay espacio o no hay espacio, incluso si se ve bien o no, incluso puedo poner qué colores, qué color la pared, el piso, o sea, esos programas especializados para esto, ¿sí? Nos ayudan para poder modelar, ¿sí? Entonces, con esa introducción entraremos un poco a lo que es la simulación, pero con el enfoque de la administración de empresas, ¿ya? Para esto vamos a recordar algo de probabilidades, ¿ya? Y es muy importante que ustedes recuerden, ¿no? Una materia que me imagino que han llevado, no sé si lo llevan independientemente o lo llevan conjugado con estadística, ¿ya? Pero de seguro que lo han visto, ¿ya? Primero, ustedes saben, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar, existen dos tipos de variables, ¿no es cierto? Tenemos las variables cuantitativas, ¿no es cierto?
y tenemos las variables cualitativas, ¿sí? Dentro de las cuantitativas tenemos las que son las discretas, ¿sí? Discretas. Y tenemos las que son las continuas, ¿sí? Esto no tienen que olvidarse, es muy esencial, especialmente para finanzas y esas cosas, ¿ya? En cualitativas tenemos la nominal y tenemos la ordinal, ¿no es cierto? Sí, siempre nos han enseñado de esa forma. Pero no estoy diciendo que el administrador de empresas no tenga que ver aspectos cualitativos, pero normalmente no se ve esto, ¿sí? Aunque es bien interesante también verlo, pero yo podría decirles lo siguiente. A ver, en conclusión, esta parte de simulación lo vamos a ver. Creo que ya está mal mi pizarra, ya empieza a hacer rayas raras. Esta parte de variables cuantitativas lo vamos a ver con el tema de simulación, ¿sí? Y esta parte cualitativa, ¿sí? Esta parte cualitativa lo vamos a ver también conmigo en lo que respecta a lo que se llama la minería de datos, ¿sí? Porque ahí yo veo cosas cualitativas. ¿Qué producto puedes comprar? Puedo simular, ¿ya? Puedo predecir qué música te gusta, puedo predecir si vas a comprar determinado producto, ¿no? Puedo predecir, pero eso lo vamos a hacer con el siguiente capítulo, que es minería de datos. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es simulación, donde vamos a manejar solamente datos cuantitativos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es una variable discreta? Una variable discreta siempre habla de números enteros, para empezar, ¿no? Enteros, ¿sí? Y si hablamos de variables continuas, estamos hablando, ¿no es cierto? Números que tienen decimales, ¿no es cierto? Decimales. Ahora bien, por ejemplo, una variable, ¿no? El número de hijos de una familia. Número de hijos de una familia. Ahora, aquí también viene un concepto, ¿no? Que es una variable. La variable, como su mismo nombre lo indica, es algo que varía, algo que cambia, algo que es distinto de una unidad a otra. ¿Me explico mejor? Si hablamos, por ejemplo, del número de hijos de una familia, en mi caso son 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. Mi vecino del lado tiene 2 hijos, ¿no? El otro vecino tiene un solo hijo, ¿no? Y ustedes, seguramente, donde están, incluso tíos, todo, familiares, cada familia tiene una determinada cantidad de hijos, ¿no es cierto? Algunos coinciden y algunos no, ¿no es cierto? Pero es una variable, es algo que cambia, es algo que se puede medir, pero que va cambiando, ¿no? Ahora está de moda 1, 2, 3, ¿no es cierto? Pero antes, si se acuerdan, yo tengo en teoría 12 tíos, ¿ya? Esa era la cantidad normal, ¿no? ¿Sí? Si se acuerdan, si tienen familiares, antes era normal que los papás tengan, o los abuelos tengan 12 hijos, de los cuales también normalmente una gran mayoría fallecían, ¿ya? Pero eso les dejo a ustedes para que lo analicen. Entonces, aquí yo no puedo decir tengo un hijo y medio, no puedo decir 3 hijos y medio o 7.2 hijos, no puedo, ¿no es cierto? Es definitivamente un número entero en esencia, ¿está bien? ¿Sí? No puedo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Podemos analizar también el tema de datos cuantitativos o variables cuantitativas que son continuas. Por ejemplo, uno es la estatura, ¿ya? Ahora lo vamos a denominar variable porque en realidad cada persona tiene un valor específico, ¿no? Por ejemplo, yo mido 1,71, ¿no? No sé, conozco gente que mide 1,60, conozco gente que mide 1,78, ¿no? Varía, ¿no es cierto? Ustedes, cada uno de ustedes tiene su respectiva medida, ¿no? Su respectiva estatura. Pero, ¿no es cierto? Se lo denomina con decimales. Si yo hablo del peso, por ejemplo, que es algo complicado,
¿no? También puedo decir, yo peso 92 kilos y medio, ¿no? 92.3 kilos. Puedo decirlo, ¿no? Es una variable que se puede expresar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo quiero que analicen y que se les quede, por favor, la diferencia o la característica que existe entre una variable discreta y una variable continua. Obviamente, en el marco de que ambas corresponden a las variables cuantitativas. ¿Ya? Con esta introducción, voy a ahora plantear otras variables que tal vez ya no están muy relacionadas con estatura, con pesos, pero quisiera que me ayuden, por favor, participen. Si no quieren hablar, pueden hacerlo por el chat, por favor, y me dicen qué es. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. ¿Sí? Es muy importante conocer eso. A ver. Cantidad de errores, ¿no? De cientos contables, ¿sí? De un contador. A ver, aquí vamos a poner biencito. Cantidad de errores de asientos contables, ¿no? De un contador. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Sería discreta o sería continua? A ver, por favor. Discreta, licenciado. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine lo contrario? Todos de acuerdo, ¿no ve? Porque yo puedo cometer 0 errores. A ver, permítanme. Puedo cometer 0 errores, puedo cometer un error, puedo cometer 2 errores, 3 errores. Nunca se va a dar el fenómeno de que yo, no sé, haga 3 errores y medio. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Otro. A ver, por ejemplo, las ventas generadas por una panadería. ¿Sí? Vamos, ¿es continua o es discreta? Discreta, licenciado. ¿Ya? ¿Alguien más? Ahora, tal vez puedo especificar lo siguiente. Una cosa es la cantidad en unidades. Aquí lo voy a poner, aclararé eso mejor. Las ventas expresadas en unidades monetarias. En este caso voy a poner bolivianos. ¿Ya? ¿Está bien? Para que se entienda mejor. No sé, la empresa ha vendido 10.000 bolivianos o ha vendido 11.000. ¿Eso sería discreta o continua? Alguien dijo discreta. ¿Alguien más? ¿Nadie? Continua, licenciado, tal vez. ¿Ya? Continua, ¿no? Sí, es continua. ¿Saben por qué? Porque las ventas, expresadas obviamente de manera monetaria, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, aquí vamos a colocar, puede ser, por ejemplo, 10.000 clavados con 50, ¿verdad? Bolivianos. Pudo haber sido 21.000, 30 con 80, ¿no? Entonces es una variable continua, ¿no? Porque puede tener decimales. En realidad los decimales vendrían a ser prácticamente los centavos, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos viendo algunos casos. La idea de esta parte, por lo menos, es de que quede bien claro la diferencia, pero ya desde otro punto de vista o en otro contexto, ¿sí? Vamos. Vamos a enfocarnos en la misma panadería. La cantidad, a ver, vamos. Pueden participar también por chat, por favor. La cantidad de clientes que visitan, a ver, la cantidad de clientes que visitan la panadería. A ver, ¿qué sería esto? ¿Una variable discreta o continua? Discreta, dice. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes visitan la panadería? No sé, pues puede ser, vamos a anotar acá, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, ¿no? Sí, está bien. No hay no hay decimales, ¿sí? La última, dos ejemplos más y con eso terminamos esta parte. El tiempo, ¿ya? El tiempo de espera, ¿ya? En el banco.
ser atendidos. ¿Ya? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Sería continua? Perdón, ¿es una continua o discreta? Continua. Continua, ¿no ve? ¿Sí? Si yo lo expreso esto en minutos, por ejemplo, eso también tiene mucho que ver. Por ejemplo, si yo esto lo expreso en minutos, puede ser que tarden en atenderme 10 minutos y 30, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el tiempo hay segundos, ¿no ve? ¿Sí? Nunca me van a atender a los 3 minutos clavados, sino puede ser a los 3 minutos y una porción más de minutos, por ejemplo, 3.5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Que podemos analizarlo de esta manera. Y el último, a ver, para que quede claro, ¿sí? A ver, ¿qué sería la cantidad? Permítanme. La cantidad, ¿no? De productos defectuosos de una ladrillera, por ejemplo. Ladrillera. ¿Sí? A ver, la cantidad de productos defectuosos de una ladrillera. ¿Cómo sería? ¿Sería continua o sería discreta, jóvenes? Discreta. Discreta, ¿no? ¿Sí? Porque o tengo dos, permítanme, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro, o no sé, ¿no? Puedo tener 10 ladrillos que están mal, ¿no es cierto? Primer concepto, claro. Ya puedo diferenciar lo que es una variable discreta y una variable continua. Generalmente, lo que marca más esto es que si se puede expresar de manera entera o de manera mediante un decimal. Segundo, una variable, si se dan cuenta, es algo que no puedo predecir exactamente, es algo que puede variar, que no sé con exactitud. Por ejemplo, si yo soy contador, en el primer ejemplo, y si hablo de cantidad de errores, obviamente yo no voy a buscar hacer errores, ¿no? Pero es una variable en realidad, porque puede ser que cometa un solo error, puede ser que cometa dos errores, o sé exactamente cuántos errores voy a cometer, por ejemplo, mañana. No, ¿no es cierto? Es algo que se presenta, algo que depende de las circunstancias, ¿no? ¿Sí? Las ventas generadas por una panadería. Yo puedo en teoría pronosticar, puedo en teoría predecir, ¿ya? Pero no puedo, jamás voy a poder llegar a un monto exacto, ¿sí? No puedo yo saber cuánto voy a vender en diciembre. Puedo aproximarme, ¿sí? Pero no voy a poder y es un valor que no conozco, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La cantidad de clientes que visitan la panadería. ¿Puedo saber yo exactamente cuántos van a venir? No, es una variable porque por varios motivos, puede ser que vengan 10, puede ser que vengan 20, puede ser que venga 30, ¿no? O sea, cada día cambia eso, ¿no? No quiere decir que sí o sí todos los días vienen la misma cantidad de clientes. Y por último, por ejemplo, el tiempo de espera en el banco, ¿sí? Yo no puedo decir, ya voy a tardar solamente 10 minutos y salgo. No, por ahí hay un cliente que está con mucho dinero, ¿no ve? Justo ese rato y va a tardar el cajero y obviamente hace que todo el sistema o todo el proceso tarde, ¿no es cierto? Entonces, yo en mi primera visita puede ser que tarde 10 con 3 minutos o en otra visita puede ser 3 con 5. ¿Alguna vez pueden coincidir? Sí, pero no van a coincidir exactamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces vean que por eso es una variable que va cambiando y que además es algo que no conozco, es algo que a futuro no lo sé exactamente, ¿ya? Eso en primera instancia, lo que es una variable y lo que es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Desglosada en lo que es discreta y continua, ¿ya? Vamos, continuaremos. Ahora, como el ser humano es una persona que siempre trata de buscar, ¿qué les puedo decir? Fórmulas matemáticas, por ejemplo, para poder explicar ciertos fenómenos, ¿sí? El hombre ha construido lo que se llaman las distribuciones, a ver, vamos a poner, distribuciones de probabilidad, ¿ya? ¿Está bien? Seguramente ustedes se acuerdan de algunas, ahorita vamos a citar algún par, ¿sí? Distribuciones de probabilidad, ¿ya? ¿Por qué hemos hecho énfasis en este tema de las variables?
Porque en función al tipo de variable existen distribuciones de probabilidad. Me explico mejor. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí como título. Existen las distribuciones de probabilidad discretas. ¿Ya? Existen las distribuciones de probabilidad continuas. ¿Sí? Continuas. Por ejemplo, una de las principales dentro de las discretas es, ¿qué ha pasado? Es la uniforme discreta, así se llama. Uniforme discreta. ¿Ya? Es una distribución de probabilidades. ¿Sí? Una también que es bien interesante es la binomial. Se deben acordar. Hay también la multinomial, ¿sí? Y la más conocida también es la de Poisson, ¿sí? Estas son, digamos, las más principales dentro de las discretas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo de cada uno para que ustedes un poco entiendan la diferencia, ¿ya? Y dentro de las continuas, principalmente hay tres, ¿ya? Uno, que se llama la uniforme, nada más, ojo. Ojo que el otro también se llama uniforme, pero para diferenciarlo, fíjense, el otro es uniforme discreta. Y en cambio este es solamente uniforme, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos una que es famosísima, ¿no es cierto? Creo que se va a cortar y es, ahora creo, si se corta, ya saben, por favor, con el mismo link, les ruego, ¿sí? Tenemos la normal, que es la más famosa que ahorita vamos a analizar también. Y tenemos la distribución de probabilidades triangular. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cada uno para que se pueda entender prácticamente. ¿Ya? Esas son las principales. Hay la de Bernoulli, hay otras más que la verdad no se utilizan. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estas que son las continuas. ¿Ya? Veamos pero un poco, recordemos un poco lo que habíamos visto en probabilidades, que son las funciones. Lo malo es que a veces nos enseñan, pero así medio de pasada, y no nos explican para qué sirve o cuándo se utiliza, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar y vamos a explicar ahora, ¿ya? A ver, para empezar vamos a ver esta, que es la uniforme discreta, ¿ya? Esa vamos a analizar. Ahora, algo que hay que entender es lo siguiente. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, tenemos la siguiente gráfica. Ahí. A ver, tenemos la siguiente gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos la probabilidad, ¿sí? En el eje de las Y. Y aquí tenemos lo que es la variable X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una distribución de probabilidades uniforme? Por ejemplo, si yo tuviera ahorita a la mano la lista de todos ustedes y quisiera que participen, ¿no es cierto? Yo podría decir, ¿no? De manera aleatoria, yo podría pedir a uno de ustedes que me digan un número del 1 al 30, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ustedes en mi lista, ¿no es cierto? Tendrían un número, ¿no? Normalmente en el orden del apellido paterno, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta en ese experimento o en ese fenómeno, ¿sí? El número 1, ¿ya? El número 1, ¿ya? Tiene una probabilidad de que sea elegido, ¿sí? El número 2, ¿no? Tiene una probabilidad de también ser elegido, ¿no? El tercer alumno tiene también una probabilidad de ser elegido. Entonces, si son 70, como creo que me acuerdo que era en este curso, los 70 tienen una probabilidad de ser elegidos. Obviamente, siempre y cuando se haga de manera aleatoria, ¿no? Pero si yo estoy ensañado con alguien, digamos, eso ya no es aleatorio, ¿no? Puedo escoger solamente a esa persona, molestar a esa persona, digamos, ¿no? Pero en este experimento, por ejemplo, de participación, todos tendrían la misma probabilidad de ser escogidos, ¿no? Entonces, por eso se llama uniforme, porque todos, fíjense, todos tienen la misma probabilidad, ¿sí? Todos están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, en esos tipos de experimentos, ¿sí? De selección, por ejemplo, es donde se utiliza la distribución
uniforme discreta. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es la distribución binomial. Binomial, ¿sí? Normalmente en esta distribución manejamos dos factores. El P, permítanme, el P, que es el tema de éxito, ¿no? Y Q, que sería el tema de fracaso. Ahora, se dice éxito y fracaso solamente por una conveniencia nada más. No quiere decir que tenga que ser algo de éxito y de fracaso. Me explico. Por ejemplo, yo puedo estudiar el fenómeno, digamos que yo soy un vendedor, ¿no? Quiero venderles a ustedes, digamos, ¿ya? Digamos, quiero venderles celulares, no puedo dibujar, voy a poner, quiero vender los celulares, ¿sí? Mi objetivo es venderles. Solo hay dos caminos, ¿no ve? O mejor dicho, solamente hay dos respuestas. O me compran o no me compran, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si me compran, para mí sería éxito. Y si no me compran, para mí sería un tema de fracaso. Entonces, con datos históricos, yo podría calcular la probabilidad de que me compren o no me compren un determinado producto, ¿sí? Por eso se llama binomial, porque tiene dos posibles resultados. ¿Está bien? ¿Sí? Y por último, vamos a ver, ¿no es cierto? Solo como repaso, por si acaso, cuidado, digan, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, ¿sí? Porque tenemos que recordar un poco las distribuciones, solo que en temas de inversiones y en temas esos, no vamos a ver las distribuciones de variables discretas, ¿ya? Solo necesitamos un repaso. Ahorita vamos a analizar las de continuas, que es la que sí vamos a utilizar, ¿ya? Y por último tenemos la de Poisson, ¿no? Esta distribución de probabilidades, ¿no es cierto? Vamos a ponerla acá, ¿sí? Vamos a analizar, ¿sí? Imagínense un partido de fútbol, ¿sí? Imagínense, ¿qué se llama este jugador? El Messi, ¿no? El Messi. ¿Qué hace el Messi? ¿A qué se dedica? Es un jugador y lo que él hace en realidad son goles, ¿sí? Pero él tiene un tiempo, ¿no? Él tiene un tiempo, en teoría, de 90 minutos, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular o puedo establecer una distribución de probabilidades, ¿no? Para poder calcular la probabilidad de que Messi anote un gol, anote 2 goles o 3 goles en los partidos que se presenten. ¿No es cierto? Sí, podría hacerlo de esa forma. ¿Cuál es la característica principal de la distribución de Poisson? De que está analizado en un intervalo de tiempo, que en este caso sería 90 minutos. ¿Sí? Podría calcular, por ejemplo, cuántos clientes van a venir en un día. En ese caso, el tiempo sería las 8 horas, digamos, laborales, por ejemplo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este tipo de datos que estamos viendo son un poco, ¿qué les puedo decir? Son un poco datos de comportamientos, datos de ciertas actitudes, ¿no es cierto? Meter goles, ser seleccionado en una lista, vender o no, comprar o no comprar, ¿no? Son variables un poco no tan cuantitativas, sino son de ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, ese es el afán de estas tres distribuciones que son las principales dentro de las discretas, ¿ya? Ahora veamos y analizaremos lo que sí nos interesa, ¿ya? Esto solamente era un repaso, por favor, ¿ya? Ahora veamos lo que corresponde, ¿no es cierto?, a las distribuciones de probabilidad continuas. Y como se acuerdan, hemos visto tres, ¿no? La uniforme, así, uniforme, la normal y el tema de la triangular. Vamos, ¿dónde se presentan eso? A ver, por ejemplo, vamos a poner aquí, permítanme, voy a anotar. Mi pizarra ya está mal, creo, ya mucho uso. Ya, a ver, tenemos, ya ves, solito se hace esa raya. Tenemos la uniforme. Sí, tenemos la uniforme.
Si hacemos el mismo gráfico de hace rato, siempre en probabilidades es así, ¿no? La probabilidad viene en este eje y la variable viene en este eje, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este caso, ya no es, ¿se acuerdan que hace rato era así, ¿no ve? El 1 en la lista tenía esta probabilidad, el 2 en esta lista tenía esta probabilidad, la misma probabilidad. Aquí no, hay un rango, ¿no es cierto? Que empieza con A y termina en B, ¿no es cierto? Y yo podría tener, ¿no es cierto? Un valor que esté aquí o aquí, ¿no? Si esta variable, por ejemplo, fuera la estatura, ¿no es cierto? La estatura. Entonces yo podría decir, si esto fuera 170 centímetros y este fuera 180 centímetros, ¿no? Yo podría decir que hay personas que tienen 172.5, ¿no? Puede haber personas que tengan 178,90, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya no son independientes como acá, sino es un área. Todo esto puede ser la probabilidad de este evento, ¿ya? Eh, no es tan utilizado en tema de finanzas, este tema de la distribución uniforme, ¿ya? Pero es importante que vean la diferencia que existe entre esta y la uniforme discreta, ¿ya? Ahora bien, veamos la más importante, la que más se utiliza, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, vamos a poner aquí, vamos a ver la normal, ¿sí? Y tenemos justamente esta gráfica. La conocíamos como la campana de Gauss, ¿no ve? ¿Sí? Esta es la distribución normal. Y lleva ese nombre porque es normal utilizar esa distribución. ¿Por qué? Muchos, o en realidad casi la mayoría de los fenómenos, ¿sí? Se relacionan, ¿no es cierto?, con este tema de la distribución normal. Por ejemplo, si yo hablo de notas, ¿no? Ojo, en condiciones normales, ¿sí? Siempre la mayoría, también siempre y cuando también sea un docente normal, ¿ya? ¿A qué me refiero? Aquí va a haber una media, ¿sí? Una mu, ¿no es cierto? La mayoría del curso, o sea, la mayoría del curso va a oscilar entre el promedio del curso, ¿sí? Obviamente, va a haber personas que tal vez han estudiado más, como dice el chavo, estudiando cualquiera, y saquen una mayor nota. Por ejemplo, aquí podría estar un 60, por decirles. Me estoy inventando, ¿ya? Y obviamente va a haber menos personas que tal vez puedan tener 70. Mucho menos van a tener 80 tal vez. Y pocos, realmente pocos, normalmente pueden llegar a tener 95 y más, ¿no? Así como pasa con las buenas notas, pasa lo mismo por el otro lado. Ya se va a cortar, por favor, vuelven a ingresar, ¿no? ¿No? También hay personas que definitivamente por varios factores tal vez no han estudiado nada, no han podido estudiar o no han asistido o no han entendido, entonces seguramente se sacarán 45, otros se sacarán 30, ¿no? Otros 20. Y como pueden ver, obviamente